Mateo capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque has hecho venir tu reino hasta nosotros en la persona y obra de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado sin tu palabra, sin tu testimonio, porque tenemos hoy día tu santa palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, porque nos reúnes hoy en tu día santo. Y es a ti, Señor, que acudimos también para suplicarte las misericordias, para suplicarte, Señor, que nos hables al corazón, que uses a este servidor nada más como un instrumento para que el mensaje que tú traes a tu pueblo sea dicho con claridad, con denuedo, y sobre todo que el Espíritu Santo sea el que actúe con poder en los corazones de cada persona. Salva a aquellos que te has propuesto salvar en este tu día. Glorifica tu nombre. Perdona también, Señor, nuestros pecados con los cuales venimos quizás cargados, nuestras conciencias. Te ruego, Señor, libéranos, porque en Jesucristo has prometido hacerlo. Gracias te damos, Señor. En su nombre santo oramos. Amén. Amén. Llegamos ahora, como les decía, a esta nueva sección del sermón, en los versículos 3 al 12. Nuestro Señor y Salvador ha esbozado el carácter del cristiano. Si se acuerdan ustedes, las bienaventuranzas fueron una descripción puntual, específica acerca de lo que era un verdadero creyente. Allí nos detuvimos durante varios domingos para ver cada una de esas características del cristiano. Ahora en el versículo 13 da un paso más y aplica su descripción. Una vez visto qué es el cristiano, ahora pasamos a considerar cómo el cristiano ha de manifestar eso que él es. O si se quiere, se puede decir que habiendo caído en la cuenta de lo que somos, ahora debemos de pasar a considerar lo que debemos ser. El cristiano no es alguien que viva aislado. El Señor nos ha llamado a ser un cuerpo. Está en el mundo. Aunque no pertenece a él, tiene relación con el mundo. En la Biblia siempre se encuentran las dos cosas juntas. El Señor nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se le dice al cristiano que no debe ser del mundo ni en ideas ni en perspectiva, pero esto nunca significa que se aparte del mundo. Ese fue el error del monasticismo, que enseñaba que la vida cristiana consistía por necesidad en separarse de la sociedad. Se cuenta de estos monjes que se aislaban en las cavernas y en las montañas para no tener nada que ver con este mundo que fácilmente podía contaminarlos. Ellos pensaban que la mejor solución al problema de la corrupción y del pecado era aislarse de la sociedad. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí. Pero esto lo niega constantemente la Escritura y sobre todo el versículo que empezamos a estudiar. Noten que en el capítulo 2 de su primera carta, Pedro hace exactamente lo mismo. En el versículo 9, él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay varios elementos interesantes en este texto que nos enseña Pedro. Primero, nos hace otra vez una descripción del creyente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Por gracia somos salvos, somos escogidos,
real sacerdocio, el Señor nos ha llamado a ser los sacerdotes realmente, nación santa, tenemos esa característica en Cristo, somos santos, pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre, ¿y para qué? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de escogernos, de hacernos sacerdotes reales, de santificarnos? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de poner a su propio Hijo para pagar por nuestro pecado? Y aquí dice Pedro en el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué razón Dios hizo todo lo que hizo? Sí, claro, lo hizo porque quería salvarnos, pero principalmente para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que nosotros, siendo ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, siendo eso, siendo lo que somos, nosotros entonces reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó. En otras palabras, las virtudes del Señor Jesucristo. En nuestro pasaje, en el de las bienaventuranzas, en el texto que estamos, en Mateo 5:13, en nuestro pasaje es exactamente lo mismo. Somos pobres en espíritu, misericordiosos, mansos, tenemos hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el propósito de todo eso que el Señor acaba de decir en las bienaventuranzas? Bueno, a fin de que podamos ser la sal de la tierra. Ese es el propósito. El verdadero cristiano es esto, dice el Señor, tal como lo describe en las bienaventuranzas. ¿Para qué? Para que siendo lo que son, entonces ustedes sean la sal de la tierra. Pasamos pues a la contemplación del carácter del cristiano, a su función y propósito. En otras palabras, en estos versículos que siguen de inmediato, se nos explica en forma muy clara la relación del cristiano con el mundo en general. El Señor ya nos ha dicho cuáles son los rasgos, las características distintivas de un verdadero cristiano. Ahora dice, bueno, ahora esa es la relación de ustedes. Siendo lo que son, esa es su relación con el mundo en el que se encuentran. Como les decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, el Señor dice, ustedes son la diferencia, ustedes son la sal de la tierra. La pregunta que sigue es, ¿cuál ha de ser entonces la relación del cristiano con la sociedad y con el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos llamados a hacer como cristianos en una situación así? Y sin duda que estamos frente a un problema esencial que debemos analizar. En este versículo tenemos la respuesta. Y como le comentaba al pastor Ricardo, yo creo que providencialmente el Señor nos ha venido trayendo domingo tras domingo, como que los sermones han estado conectados, entrelazados uno con otro. Primero hablamos acerca de la persecución, de que son bienaventurados aquellos que por causa de Cristo sufren vituperio. Luego él trajo el tema de cómo el cristiano debe tratarse o relacionarse con el mundo y nos habló acerca del amor a nuestros enemigos. Y aquí vamos a ver también precisamente ¿qué relación tiene el cristiano o cómo el cristiano debe comportarse en el mundo para ser la sal de la tierra? Esto es muy, muy importante. Así que lo primero que vamos a ver es la descripción del mundo y luego vamos a ver cuál es la relación que el cristiano tiene en este mundo que acabamos de describir. Lo primero entonces es la descripción del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, esto no solo describe al cristiano, describe indirectamente al mundo en el que se halla el cristiano. Esto es importante. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, no solo está hablando de los cristianos, también está haciendo una descripción indirecta acerca de lo que es este mundo. Equivale en este lugar a la humanidad en general, a los que no son cristianos. ¿Cuál es pues la actitud bíblica frente al mundo? No hay
impresión ninguna en cuanto a la enseñanza bíblica a este respecto. Llegamos de muchas maneras al problema crucial del siglo XXI, que indudablemente es uno de los periodos más interesantes que la historia jamás haya conocido. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo, en un siglo envuelto con tanto optimismo respecto a los avances de la ciencia y la tecnología, sin embargo, resulta ser uno de los periodos más terroríficos y sangrientos de la historia? Esto es interesante. Se dice que, según las encuestas, que las guerras que se están sufriendo en la actualidad están dejando más cantidad de muertes que las que han dejado las 2 guerras mundiales anteriores. Y esto es interesante porque en una época donde hay tanto optimismo con relación a los avances de la ciencia y la tecnología, ¿por qué a la vez resulta ser uno de los periodos más sangrientos y terroríficos de la historia? Cuando parece más alentador, el futuro resulta ser más aterrador. ¿Por qué? La Biblia siempre ha enseñado esto, y nuestro Señor lo dice a la perfección cuando afirma: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué implica esto? Bueno, implica con claridad la corrupción de la tierra. Implica una tendencia a la contaminación, a convertirse en fétido y molesto. Cuando el Señor dice vosotros sois la sal de la tierra, en otras palabras está diciendo que el mundo en el que nos encontramos es algo que está en proceso de descomposición. Es algo que hiede, es algo que contamina. Esto dice la Biblia acerca del mundo. Es un mundo caído, pecaminoso y malo. Tiende al mal, tiende a las guerras. Es como la carne que tiene tendencia a descomponerse si no se le echa sal, ¿verdad? Lo mismo ocurre con este mundo. Es como algo que solo se puede conservar en buen estado con ayuda de algún preservativo o antiséptico. Como consecuencia del pecado y de la caída, la vida en el mundo en general tiende a descomponerse. Volvemos a lo mismo. Si el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, lo que el Señor está queriendo decir respecto al mundo es que este mundo es algo que está en proceso de descomposición o de putrefacción. Lejos de haber en la vida y en el mundo una tendencia a ascender, es lo opuesto. El mundo por sí mismo tiende a supurar. Hay en él gérmenes del mal, microbios, agentes infecciosos en el cuerpo mismo de la humanidad, que a no ser que se los controle, causan enfermedades y la misma muerte. Esto es algo obviamente básico y primordial. Nuestra idea del futuro y de nuestra vida depende de esta concepción. Si uno tiene presente esto, uno entiende muy bien entonces lo que ha venido sucediendo en este siglo. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué resulta ser uno de los periodos más sangrientos? Porque es que el mundo está en ese proceso de descomposición. El mundo está supurando. En un sentido, por tanto, ningún cristiano debería sentirse sorprendido en lo más mínimo por lo que ha venido ocurriendo. Si esa posición es bíblica, es acertada, entonces lo sorprendente es que el mundo sea todavía tan bueno, porque en su vida y naturaleza mismas hay tendencias a la putrefacción. En realidad, cuando nosotros vemos en las noticias, en los periódicos, tanta maldad y tanta violencia, sí, claro, eso por un lado nos causa sentimiento, dolor, pero por otro lado no debiera sorprendernos, porque el Señor Jesucristo ya nos lo advirtió, ya nos dijo en qué mundo estamos. Estamos en un mundo que está descomponiéndose, estamos en un mundo putrefacto. La Biblia contiene muchas ilustraciones acerca de esto. Su manifestación aparece ya en el primer libro. Si bien Dios había hecho todo el mundo perfecto, bueno en gran manera, como lo dice, debido al pecado, este elemento pecaminoso y contaminador comenzó a hacerse ver. Si ustedes leen el capítulo 6 de Génesis, verán cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué es lo que el Señor quería decir con esto? La contaminación había llegado a ser tan grande que Dios tuvo que enviar un diluvio en esa época. Dios no soportó, el mundo ya hedía tanto
de su putrefacción, de su descomposición, que Dios tuvo que enviar un diluvio para acabar con esa contaminación, al menos por un momento. Después de él, esa raíz de pecado y de maldad siguió. Ese principio malo siguió manifestándose hasta llegar a Sodoma y Gomorra, otra vez con sus increíbles pecados. Y otra vez Dios entonces tuvo que mandar fuego desde el cielo para acabar con tanta maldad y tanta putrefacción. Esto es lo que la Biblia nos presenta sin cesar. Esta tendencia persistente a la putrefacción siempre se manifiesta en el mundo en el que estamos. El mundo, por causa del pecado, está en un proceso de descomposición. Es evidente, pues, que este hecho debe dirigir nuestro pensamiento y nuestras previsiones respecto a la vida en este mundo y respecto al futuro. Lo que muchos se preguntan hoy es, ¿qué nos espera entonces? Si estamos en un mundo en proceso de descomposición, entonces, ¿qué nos espera? Si no colocamos esta enseñanza bíblica en el centro de nuestro pensamiento, nuestras profecías serán necesariamente falsas. El mundo es malo, pecador, y mostrarse optimista respecto al mismo no es solo totalmente antibíblico, sino que va en contra de lo que la historia misma nos enseña. Ahora, habiendo dicho lo que es el mundo, que es algo que está en proceso de descomposición o de putrefacción, algo que hiede, que supura por sí mismo, ahora vamos a ver en segundo lugar la relación del cristiano con el mundo. Y en este segundo punto sí me voy a extender un poquito más. ¿Cuál es la relación que tiene el cristiano con este mundo que está supurando? ¿Qué dice acerca del cristiano que está en el mundo? La clase del mundo que hemos dicho. Le dice que ha de ser como sal. Vosotros, y aquí la palabra que el Señor está utilizando es como si fuera vosotros, solo vosotros y exclusivamente vosotros, refiriéndose a los cristianos, sois la sal de la tierra. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo primero es lo que se nos ha recordado al estudiar las bienaventuranzas. Los cristianos somos distintos del mundo por naturaleza. Por naturaleza. Somos distintos del mundo. Toda persona que nace en este mundo nace con una naturaleza caída, contaminada, con tendencia hacia la maldad, hacia el pecado. Pero una vez esa persona es regenerada o nace de nuevo, esa naturaleza es cambiada. Así que el cristiano ahora es distinto por naturaleza del mundo. No hace falta insistir en esto, ya todos lo hemos escuchado. La sal es esencialmente diferente de aquello en lo cual se coloca y en un sentido ejercita todas sus cualidades siendo diferente. Como lo dice nuestro Señor, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esto es algo muy importante en lo cual vamos a reflexionar en un momento. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que si la sal ya no cumple su función de ser sal, entonces ya no sirve, ya no es sal, ¿verdad? Si no es diferente de aquello en lo cual se echa, ya no sirve para nada. La característica misma de la condición de la sal indica una diferencia, porque un poquito de sal se deja notar de inmediato incluso en la masa más abundante. Eso es claro. A no ser que tengamos una idea clara en cuanto a esto, no habremos podido ni siquiera comenzar a pensar acertadamente acerca de la vida cristiana. El cristiano es distinto por naturaleza, así como la sal lo es de todos los otros elementos. El cristiano es diferente de los demás, es tan diferente como lo es la sal de la carne en la que se pone. Pongamos esto un poquito en perspectiva. El cristiano no solo ha de ser diferente, ha de gloriarse en esta diferencia, ha de ser tan diferente que los demás, como el Señor Jesucristo lo fue, del mundo en el que vivió. El cristiano es una clase distinta, única, notable de persona. Que como en la escuela de la mañana, el hermano Nemesio decía, es que su hijo tiene algo distinto, no sé, algo notable, algo que los demás pueden ver y sentir. Eso es el cristiano en el mundo, es alguien
distinto por naturaleza, alguien que se puede distinguir entre los demás. Que cada uno pues se examine a la luz de esta verdad. Habiendo dicho entonces parte de lo que es la relación del cristiano en el mundo, vamos a ver entonces cuáles son las funciones del cristiano en este mundo. ¿Cuáles son las funciones? Y básicamente son dos. Nuestro Señor subraya que una de las funciones respecto a la sociedad es en un sentido negativo. ¿Cuál es la función de la sal? Algunos dirán que es dar salud o dar vida, pero es mucho más que eso. Su misión no es dar salud, es impedir la putrefacción, impedir la descomposición. La función principal de la sal es preservar y actuar como antiséptico, ¿verdad? Esa es una de las características principales de la sal. Tomemos, por ejemplo, un trozo de carne. Hay ciertos gérmenes en su superficie, quizás ya han penetrado en la misma, tomados por el animal o de la atmósfera. Corre peligro de que se pudra. La función de la sal con la que se frota la carne es evitar que estos agentes descompongan su elemento. La función principal de la sal, por lo tanto, es en un sentido negativa. Este postulado es fundamental. No es la única función del cristiano, como vamos a ver luego, porque también hemos de ser luz, pero en primer lugar ha de ser nuestro efecto como cristianos. Y me pregunto cuántas veces nosotros pensamos respecto a nosotros mismos en esa forma, como agentes del mundo con la función de prevenir este proceso de descomposición y putrefacción. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como la sal? Esa sería una buena pregunta que podemos hacernos. Así que la primera función, dijimos, es en un sentido negativa. La función del cristiano en el mundo es evitar más descomposición o más putrefacción. Pero la otra función subsidiaria de la sal también es dar sabor o impedir que los alimentos sean insípidos, ¿verdad? Esta, sin duda, es otra función de la sal y es muy interesante observarla. Según esta afirmación, por tanto, la vida sin el cristiano entonces es una vida insípida. Por eso, como vamos a ver, las personas en este mundo buscan abastecerse de todo lo que este mundo les pueda proveer. ¿Por qué? Porque su vida la encuentran insípida, sin sabor, y todo lo que buscan es complacer su carne para tener un poquito de complacencia. Según esta afirmación, la vida sin el cristiano es insípida. ¿No es esto prueba del mundo hoy? Observemos la obsesión con los placeres. Es evidente que la gente encuentra la vida monótona y aburrida, de modo que deben ir pasando de un placer a otro. ¿Por qué la gente solamente se encuentra ocupada en sus trabajos? Sale corriendo por la mañana y llegan hasta la noche. Y no solo eso, sino que en la casa buscan divertirse con otra serie de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué buscan ocupar tanto su mente y su cuerpo? Porque para ellos la vida es monótona y aburrida, y el estar ocupados haciendo algo, eso hace que se desaburra por un momento. Saquemos al cristiano de la vida y del mundo, y qué vida tan insípida se convierte, sobre todo cuando uno envejece o se encuentra en el lecho de su muerte. Verán cómo la gente del mundo, cuando sabe que está a punto de morir, se arrepiente de tantas cosas en la vida, precisamente por el hecho de que nunca encontró satisfacción verdadera. Carece por completo de gusto. Y los hombres siempre buscan drogar sus sentidos por esa necesidad de sabor. Pero la pregunta que sigue es, ¿cómo conseguir que el cristiano cumpla con esa doble función? De preservar por un lado y de sazonar por el otro lado, como lo hace la sal. ¿Cómo lo consigue? Hay dos cosas que vamos a ver rápidamente. En primer lugar, o la primera manera como podemos conseguirlo, se encuentra en el contexto de la iglesia o de la comunidad. En primer lugar, como iglesia,
estamos llamados a ser sal en este mundo caído mediante la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verán ustedes en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, como dice el apóstol Pablo. Es muy interesante. Y antes de leer estos versículos, quiero contextualizarlos. Ustedes saben que allí Pablo justamente acaba de mencionar cuáles son los requisitos que se necesitan para una persona que aspira al ministerio del obispado, como los que aspiran para el diaconado. Y Pablo viene hablando de esas características, de estas cosas que son importantes ver en la persona. Y entonces allí en el versículo 14 dice de la siguiente manera: esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué se nos dice de la iglesia aquí? Bueno, aquí se nos dicen varias cosas. Lo primero es, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? No cabe duda. La casa de Dios. Ahora Dios ya no habitaba en un tabernáculo o en un templo físico, como en el caso de Salomón, sino que ahora Dios había decidido habitar y morar en el cuerpo mismo, en los cristianos, en su iglesia. Entonces, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es decir, cómo conducirte con tus hermanos en la iglesia. ¿Y qué más nos dice acerca de la iglesia? Dice que es la iglesia del Dios viviente. Como les decía, Dios ahora habita, ahora nosotros los creyentes somos el tabernáculo de Dios, por decirlo de alguna manera. Columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo en su escrito trae una figura, vamos a decir, para describir lo que es la iglesia en este mundo. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Es una figura que tiene relación con una estructura, con un edificio, ¿verdad? Y dice que es columna y baluarte. Columna, obviamente, son como las postas, las que sostienen las paredes. Y baluarte tiene que ver con las bases o con los cimientos de la edificación. Ahora, lo interesante aquí es el calificativo que se le da a esa iglesia del Dios viviente. Dice que es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, se le está diciendo que la iglesia es el cimiento y las columnas de toda la estructura. Ahora, ¿a qué estructura se está refiriendo? Dice allí, columna y baluarte de la verdad. Pero todavía hay más que preguntar. Pablo, ¿y de qué verdad tú estás hablando aquí? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces la verdad de la cual la iglesia es columna y baluarte es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuál es o en qué consiste entonces el misterio de la piedad? Bueno, no cabe duda que se está refiriendo a la persona y obra del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, está haciendo referencia a la encarnación del Hijo de Dios, justificado en el Espíritu, lleno, visto de los ángeles, predicado, ahora era predicado a los gentiles, creído en el mundo y ahora está arriba en gloria. Se está refiriendo claramente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia, volviendo al versículo anterior, es columna y baluarte ¿de qué verdad? De esta, del Evangelio del Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, y aquí esa
una frase que encaja muy bien precisamente en lo que estamos diciendo. Dice, predicado a los gentiles. Una de las funciones principales, o más bien la función principal de la iglesia en este mundo, como columna y baluarte o sostén de la verdad, es predicar el evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. Esa es la principal función más bien de la iglesia en este mundo que está en proceso de descomposición. Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. De esa manera, la iglesia entonces está haciendo sal en este mundo. No estamos llamados como iglesia a hacer campañas a favor o en contra de ciertas ideologías políticas. Eso no es competencia de la iglesia. No podemos mezclar la iglesia con el Estado. La misión primaria de la iglesia es evangelizar y predicar el evangelio. Es misión nuestra como predicadores del evangelio y representantes de la iglesia evangelizar a los hombres de todas las clases y condiciones. En cuanto a la iglesia comienza a intervenir en asuntos políticos, económicos y sociales, se pone obstáculos a la tarea evangelística que Dios ha asignado. ¿Cuál es entonces la función de la iglesia para hacer sal en este mundo? Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia como tal no ha de preocuparse por cosas triviales. Nuestra misión es predicar el evangelio y llevar el mensaje de salvación a todos. El pecado puede ser tan terrible, el de un capitalista como el de un comunista, el de un rico como el de un pobre. Cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier tipo, de cualquier grupo, necesita el evangelio. Y la iglesia tiene la función principal de predicar el evangelio, porque solo de esa manera cumple su función de ser sal en este mundo. Pero en segundo lugar, ya hablamos de ser sal como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo. Pero también tenemos que hablar del cristiano como individuo, porque el cristiano como persona también tiene la función de ser sal en la tierra. El cristiano ha de funcionar como sal de la tierra en un sentido mucho más individual. Y lo hace con su vida y conducta, siendo lo que es en todos los ámbitos de su vida. Y aquí vamos a volver al texto que leyó el hermano Jesús hace un momento, Daniel capítulo 1. Vamos a ir allí también por un momento, Daniel capítulo 1. Quise que leyera todo el capítulo para contextualizarnos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Nabucodonosor, claro, todo esto por voluntad del Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya había conquistado a Judá. Y ahora él pide o quiere que se lleven para el palacio real a unos jóvenes muy bien seleccionados, dice, ¿no? Alguien que estuviera lleno de sabiduría, dice ahí, en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñe letras, la lengua de los caldeos. Allí entonces en el palacio del rey, en Babilonia, tenemos a 4 jóvenes que están en el palacio real de este rey. Y dice en el versículo 8 más bien, versículo 8, miren lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta afirmación es sumamente interesante. Dice que Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse. Como que Daniel, claro, quizá no de la misma manera que nosotros ahora lo estamos entendiendo, pero como que Daniel en alguna manera entendía esto de que el mundo está en un proceso de descomposición, ¿no es cierto? Porque dice que no propuso contaminarse. No propuso contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía.
¿Y qué más dice? Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Sí, es que el rey había dado la orden de que ellos tenían que comer de la porción que él comía también, ¿verdad? Por eso era esa orden. Pero allí Daniel encontraba algo con lo que se podía contaminar. Y dice, el jefe de los eunucos le dice a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros, vuestros rostros, más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es entendible que este hombre, un servidor del rey, tuviera miedo por su vida, ¿no es cierto? Si estos no comen como los otros muchachos y estos van a empalidecer, entonces pues imagínense, me voy a meter en problemas con el rey. Entonces, versículo 11, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Como que parece que la dieta que quiere Daniel como que no es mucho para engordar, ¿no es cierto? Más bien para adelgazar. Pero él dice: te ruego más bien, hagamos la prueba por 10 días, denos legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Y esto es muy interesante porque, bueno, Daniel confiaba en su Dios, pero no sabía qué podía pasar, pero él sí tenía una confianza en el Señor, al punto que dijo: hagamos la prueba, por 10 días denos legumbres a comer y agua para beber, y después que pase lo que tenga que pasar. Y la razón, ya la dijimos, porque había propuesto no contaminarse en su corazón. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto el jefe de los eunucos, y probó con ellos 10 días, aceptó hacer la prueba. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Ups, ¿qué pasó? Sí, es que esto, más allá de la comida o de la dieta, esto era confianza en el Señor. Daniel había propuesto no contaminarse en su corazón. Y por lo tanto, sí, vemos aquí la respuesta de parte de Dios. Dice que al cabo de los 10 días, ¿qué pasó? El rostro de ellos pareció mejor y más robusto que el de los otros. Versículo 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres a estos 4 muchachos. Ahora, ¿qué pasó? Ya ellos habían pasado la prueba, Dios les había respaldado, parecían más robustos, más parecidos. Pero ¿qué más dice? Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, como lo hizo Daniel aquí, cuando propuso en su corazón no contaminarse con nada de este mundo, el Señor es fiel también. El Señor es fiel. Aquí vemos cómo Dios les dio ese conocimiento, la ciencia, el entendimiento en letras y en todo conocimiento, dice, y a Daniel en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, 3 años,
El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No hubo otros como ellos. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Wow! Daniel simplemente propuso no contaminarse con la comida y la bebida del rey. En otras palabras, Daniel y sus amigos fueron sal. Ellos no tuvieron que pararse con pancartas frente al palacio del rey y hacer una marcha, una protesta. No, ellos no tuvieron que hacer eso. Ellos simplemente propusieron en su corazón no contaminarse con aquello. Ellos de esa manera fueron sal en medio del palacio real. Y los resultados luego se echan de ver. Esto es lo que el Señor Jesucristo dice a los cristianos como individuos de ser la sal de la tierra. No tenemos necesariamente que participar de tantas protestas y tantas revueltas. No, simplemente cada quien en el lugar que Dios nos ha puesto, allí tenemos la oportunidad de ser sal, de que los demás vean en nosotros la diferencia, de que los demás vean en nosotros el sabor, el sazón, y por ese hecho también podamos evitar mayor descomposición o putrefacción en el lugar donde nos encontramos. El cristiano que lo es de verdad por sus convicciones y forma de ser actúa como sal. Está controlando la tendencia a la putrefacción y descomposición en todas las áreas de la vida. Lo puede hacer no solo en su condición privada, en su casa, en el taller, en la oficina, en donde quiera se encuentre, pero también puede hacerlo como ciudadano del país en el que vive. Como cristianos también somos ciudadanos de un país y tenemos la responsabilidad de actuar como sal indirectamente en muchos aspectos. Lo mismo es verdad de la reforma puritana, y no me refiero a las leyes del parlamento que los puritanos consiguieron promulgar, sino a su forma general de vida. Historiadores competentes están de acuerdo en decir que lo que salvó a Inglaterra de una revolución como la que sufrió Francia a fines del siglo XVIII no fue sino el avivamiento evangélico. Y esto ocurrió no porque se hiciera algo directamente, no porque se pararan allí frente al parlamento, sino porque masas de individuos se habían hecho cristianos y vivieron esta vida mejor, con una perspectiva más elevada. Eso hizo toda la diferencia. Toda la situación política percibió los efectos, y las grandes leyes que se promulgaron en los siglos pasados se debieron al hecho de que había en el país tantos cristianos. Lo mismo podemos decir de aquí de Estados Unidos, colonizados por estos mismos puritanos. Cómo este país se empezó a fundar o a establecer sobre principios cristianos. ¿Pero por qué? Porque venían con ello, venían con eso en su corazón. Y por eso Estados Unidos llegó a ser una de las grandes potencias, por razón de la cantidad de cristianos que estaban influyendo. El Señor bendice y prospera una sociedad mayormente donde hay cristianos. Los cristianos, siendo lo que son, influyen en la sociedad en forma casi automática. No tienen que esforzarse. Por eso el Señor los llama la sal de la tierra. Son distintos por naturaleza y eso hace preservar y sazonar la vida en este planeta. Si somos lo que somos, como hemos dicho en los sermones anteriores, entonces nosotros, dice el Señor Jesucristo, somos la sal de la tierra. Y si somos sal, necesariamente, por naturaleza, somos distintos. Finalmente, ¿no es acaso el estado presente de la sociedad y del mundo una prueba perfecta de este principio?
Todos hemos oído hablar del significado social del cristianismo. Las asambleas generales de iglesias y de distintas denominaciones han enviado a los gobiernos pronunciamientos y resoluciones. Todos en alguna manera nos hemos interesado por la aplicación práctica, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que estamos viviendo en una sociedad que es mucho más inmoral que hace 50 años, en la que cada día va en aumento el vicio y hasta las leyes van cambiando de acuerdo a la inmoralidad y corrupción de los hombres. Ahora no solamente los hombres se están corrompiendo cada vez más, sino que ahora las leyes también que se están haciendo buscan favorecer a los inmorales. ¿No está claro que uno no puede hacer estas cosas si no es en la forma bíblica? Aunque tratemos de conseguirlas directamente por medio de aplicación de principios o de marchas o de protestas, descubrimos que no podemos alcanzarlo. El problema principal es que hay demasiados pocos cristianos y los que no somos suficientemente sal en este mundo. Ese es el problema. Y con esto no quiere decir agresivos, quiero decir cristianos en el sentido genuino. Los que son cristianos de verdad no tienen que esforzarse por ser lo que son, simplemente viven su realidad y eso hace la diferencia. Los demás pueden notarlo, percibirlo. Debemos admitir también que se puede decir de nosotros que cuando entramos en una habitación, los allí presentes no cambian enseguida su forma de hablar y su conversación precisamente porque hemos llegado. Es ahí donde fracasamos lamentablemente. Un solo hombre verdaderamente santo irradia esta influencia. El grupo en el que se encuentra sentirá su presencia, así como no podían pasar por alto al Señor Jesucristo cuando estaba hablando o cuando iba pasando por el camino, no podían pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque Él irradiaba una luz, Él hacía una diferencia de los demás. De la misma manera, el Señor Jesucristo, vosotros sois la sal. Cuando nosotros como cristianos pasamos, los demás deben notar esa diferencia. El problema, hermanos, como dice el Señor, es que la sal se ha vuelto insípida en tantos casos y no influimos en los demás siendo santos en la forma en que debiéramos ser. Aunque la iglesia hace grandes pronunciamientos acerca de la guerra y la política y de otros temas importantes, el hombre en general no se siente afectado. Así podemos actuar como sal de la tierra en tiempos como los nuestros. No es algo que pueda hacer la iglesia sola en general. Es algo que debe hacer el cristiano individual. Este es el principio de infiltración celular que nuestro Señor nos recuerda en Mateo 13:33. Allí en una parábola, precisamente con respecto al reino, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como dice en otra escritura, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de sal preserva toda la masa. Debido a su cualidad esencial, de una forma u otra, lo penetra todo. Y este es el gran llamamiento que se nos hace en tiempos como estos. Contemplemos la vida y la sociedad en este mundo. ¿No es evidente que está corrompida? Contemplemos la descomposición de la que se está apoderando a todas las clases de personas. Contemplemos tantos divorcios, separaciones, chistes de mal gusto, aumento de la embriaguez, del despilfarro, del consumismo. Todos estos son los problemas y es evidente que no se pueden solucionar por medio de leyes. De hecho, nada lo resolverá salvo la presencia de los cristianos que controlan la putrefacción, la descomposición y la contaminación. Cada uno de nosotros en nuestro círculo podemos controlar este proceso y así la masa se mantendrá. Finalmente, pudiéramos preguntarnos, ¿qué podemos hacer en medio de este mundo? Bueno, ya hemos dicho cuáles son nuestras funciones, pero algo último que nos pide Pablo que hagamos allí en 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4.
dice allí el apóstol, exhorto ante todo, y note con la solemnidad con que lo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bueno, sí, nosotros en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos con los que nos relacionamos, tenemos esa oportunidad de ser sal, ya sabemos cómo, ¿no? Pero ¿hay algo que podemos hacer a favor de este mundo que está en proceso de descomposición y de putrefacción? Sí, esto. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si hay algo que podemos hacer en favor del mundo, es orar. Orar. Y es lo que Pablo también nos exhorta aquí, orar por todos los hombres. Y luego, incluso, va un poquito más allá. Dice, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sí, hermanos, nosotros como ciudadanos tenemos quizá derechos, ciertos derechos o ciertos deberes en nuestra sociedad. Los ciudadanos tienen derecho a ejercer su voto a favor de aquel que él cree que es más conveniente para los cristianos. Pero lo más importante es orar. Orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios y de nuestro Salvador. Hermanos, esto sí podemos hacer en favor de todos los hombres. Y de esta manera también estamos siendo sal en este mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Esto es algo que el Señor nos pone a meditar y a pensar. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Y el punto es que el Señor dice, vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, si este mundo todavía no está completamente destruido, es por causa de los cristianos, que son la sal, que preservan la vida en este planeta, la sal del mundo. Que Dios nos dé gracia para examinarnos a la luz de esta idea tan sencilla. La gran esperanza de la sociedad hoy está en un número cada vez mayor o menor de cristianos que oran en favor de sus dirigentes y actúan como tal. Que la iglesia de Dios se dedique a eso y no a gastar energías y tiempo en asuntos que no le corresponden. Que cada cristiano se asegure de que posee esta cualidad esencial de ser sal, de que por ser lo que es constituye un control o antiséptico en la sociedad, impidiéndole que se corrompa cada vez más. ¿Acaso nuestra generación no está descendiendo en una manera visible? ¿No vemos cómo se está degradando cada vez más nuestra sociedad? Somos ustedes y yo y otros cristianos como nosotros los únicos que podemos impedirlo. Que Dios nos dé la gracia de hacerlo. Pudiera terminar con una oración de un santo que dice, Señor, haznos tales que seamos realmente como el Hijo de Dios e influyamos en todos los que entran en contacto con nosotros por ser la sal de la tierra. Oremos. Bendito Señor y Dios, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Gracias Señor, porque nuevamente has hablado a nuestros corazones. Gracias por este mensaje esperanzador, por un lado, para este mundo que está en proceso de descomposición. Pero también, Señor, nos exhortas a vivir lo que somos. Sí, Señor, tú nos has llamado a ser santos. Te rogamos, santifícanos y ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia. Como tú dices, somos la sal.
Señor, no dejes que se desvanezca en nosotros, sino más bien cobre sabor y así podamos ser sal en medio de aquellos que nos rodean y también que podamos ser sal para todos los hombres. Ayúdanos, danos un sentido de oración, de súplica, de ruego a favor de este mundo. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Amén.